Las finanzas en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Hey kitty girl, it's your world. When you walk the street, step into the beat. Hey kitty girl, get your twirl. In the disco heat, you're the boogie body rockin' queen. Gone tomorrow, but you're here for today. Y ya está en la línea con nosotros la doctora María Cristina Rosas. Ella es especialista en relaciones internacionales, es catedrática de la UNAM, es autora, escritora de muchos libros. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. El tema Venezuela. ¿Cómo estás viendo la situación? Muchos países integrantes de la OEA ya reconocieron al presidente Guaidó como el jefe de Estado. México reconoce al presidente Maduro. ¿Cómo está la situación de las empresas que operan ahí? ¿Cómo está la situación de Venezuela con estos dos gobiernos reconocidos y no reconocidos? ¿Qué tal? Buenas noches, Romina, Claudia, María Elena. Un gusto saludarlas. Sí, efectivamente, estamos viendo una situación muy complicada en Venezuela porque el presidente de la Asamblea Nacional se proclamó como presidente encargado el día de ayer y esto desató una serie de reacciones internacionales. Muchos países, el primero que reconoce a Juan Guaidó es Estados Unidos, el presidente Trump, y con él, pues, una buena parte de las naciones latinoamericanas, al igual que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, mientras que por otro lado tenemos a una minoría de naciones latinoamericanas, entre ellas México, que siguen respaldando al presidente Maduro, y la Unión Europea, que yo francamente la veo muy cautelosa, porque dijo que reconocía la autoridad de la Asamblea Nacional como entidad responsable del desenvolvimiento democrático de Venezuela, pero no dijo tal cual que reconocía al autoproclamado presidente encargado del país. La situación es crítica porque, evidentemente en Venezuela hemos visto una creciente polarización. Hasta donde he visto, las Fuerzas Armadas respaldan a Nicolás Maduro, lo cual puede desencadenar un desenlace sumamente violento de esta situación. Por otra parte, quisiera destacar la situación en la que se encuentra México, que, como decía, con una minoría de naciones latinoamericanas, que serían básicamente Bolivia con Evo Morales, Cuba, El Salvador, también Nicaragua, y me llama mucho la atención el caso de Uruguay. Somos las únicas que reconocemos a Nicolás Maduro como presidente. Y esta situación de reconocer o no al presidente de la Asamblea Nacional, me parece que se fraguó en Davos, donde vimos al presidente de Brasil, Bolsonaro, criticando a las izquierdas. Ojo que esta crítica pues sí estaba dirigida a Maduro, pero también estaba dirigida a México por esta gran rivalidad que hay entre México y Brasil. Y Bolsonaro desde Davos articuló con Perú y con otras naciones latinoamericanas el respaldo a Guaidó, y esto pues una vez más revela que los latinoamericanos nunca estamos de acuerdo, que estamos muy divididos y que hay una fuerte fricción entre el gobierno de Brasil y el gobierno de México. Entonces, así están las fichas en este momento. Muchas gracias, doctora. Claudia Villegas, buenas noches. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿De qué manera se pone en tela de juicio en este momento pues la posición de México, tomando en cuenta esto que nos cuenta desde Davos, y cómo está reaccionando México desde su perspectiva? Está actuando con cautela, en línea con lo que está haciendo la Unión Europea. Pues Uruguay es un país muy pequeño, pero ¿cuál sería su evaluación de lo dicho por el canciller Ebrard respecto a que México esté evaluando y que reaccionar a bote pronto pues no era la mejor idea, y que México pues siguió la tradición diplomática de no intervención? Mi opinión es que esto es
enteramente político, me refiero a la posición de México, porque hay que recordar que Maduro incluso estaba invitado a la toma de posesión de López Obrador, no llegó a la toma de posesión como tal, pero sí llegó a la comida, y hubo una cobertura mediática muy amplia, como recordamos, y hay una gran empatía entre López Obrador y Maduro. Entonces, yo parto de que esta empatía es lo que está determinando la posición internacional de México. No tiene que ver con doctrina Estrada, no tiene que ver con no intervención, aunque se podría, así bien forzado, justificar que México no tiene una posición al respecto en el tema de la no intervención, ¿verdad? Sin embargo, yo siento que hay cierto desconocimiento en temas de política exterior por parte de López Obrador, lo hemos visto en estas primeras semanas de su gobierno. Política exterior no le interesa. Cito algo que me llama profundamente la atención. López Obrador no estuvo en Davos, justificó su ausencia por la crisis del huachicoleo y todo lo que está pasando en México. Está bien, pero pues si México cerró ProMéxico, si México le está encargando más tareas a nuestras embajadas y consulados en el exterior, sería muy importante que López Obrador saliera a foros como Davos para calmar los ánimos y decirle a los inversionistas potenciales cómo están funcionando las cosas en el país. Si el presidente no habla en foros internacionales, creo que no nos vamos a ver y no nos van a oír. Y ahorita lo que está viendo el mundo de México es que estamos respaldando a Maduro, en pocas palabras. Entonces eso nos aísla. Es realmente terrible lo que está pasando en nuestra política exterior. Claro. Doctora, le saluda Marielena Vega. Usted como especialista en relaciones internacionales, bajo el panorama actual, porque no ha salido, ojalá que pudiese salir y plantear también un panorama internacional y de inversión, pero bajo la situación en la que vivimos en la actualidad y lo que tenemos en este momento, ¿cuál sería el impacto que pueda tener las inversiones, el sector empresarial y, bueno, por supuesto, México en el exterior? Bueno, yo creo que López Obrador le ha puesto mucho énfasis a los temas sociales, al tema de la seguridad, lo de la delincuencia organizada, en el caso específico del huachicoleo, y yo he visto reacciones positivas de los mercados internacionales. La verdad es que si miramos el tipo de cambio, pues está muy bien, y yo no veo nerviosos a los mercados internacionales, ni siquiera cuando hubo desabasto de gasolina la semana pasada, especialmente en Ciudad de México. Yo ahorita estoy en Jalisco, en Tepatitlán, y sí hay colotas para cargar gasolina, pero digamos, en este marco de desabasto y de crisis y de explosiones de ductos y todo esto, los inversionistas han reaccionado positivamente al gobierno de López Obrador porque perciben que está decidido a combatir la delincuencia, pero yo no sé cuánto le va a durar esto, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la política exterior y tenemos que mirar al mundo. Y, si el gobierno de México decide respaldar a Maduro, eso va a tener un costo político, pero tenemos que emprender otras acciones para compensar el costo político tan grande que vamos a pagar por apoyar a Maduro. Pues muchas gracias, doctora María Cristina Rosas, catedrática de la UNAM, una de las más reconocidas internacionalistas. Gracias por acompañarnos esta noche en Salud, Dinero y Amor. Mucha suerte. Sabemos que estás en Jalisco presentando tu libro de Los Simpson. Que te vaya súper bien y pues seguimos en contacto contigo. Ya lo estaremos leyendo. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. No olvide que cualquier comentario, recomendación o crítica nos pueda mandar un mensaje de WhatsApp al 6806-1992. Quédese con nosotros, Marielena Vega, Claudia Villegas y una servidora, Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Pócar de Haces de Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.